Bueno, entonces chicos, vamos a comenzar con una retroalimentación de la clase de la PC2, ¿ok? Para ello, déjenme ingresar acá. Bueno, les comento, voy a mostrarles entonces la calificación. Ya tiene la nota relacionada a los trabajos que se hacen en línea. Esas notas me las transmitió el asistente de aula a distancia. Voy a compartirle aquí pantalla. Pantalla completa está aquí. Ahora sale una cosa nueva aquí. Estoy viendo que son como notas de... Es algo nuevo, que como que lo que digo sale como escrito, ¿no? No sé si les sale también a ustedes. Lo que hablo lo colocan abajo. Me llamó la atención. Bueno, eso es nuevo. Sí, sí, eso no salía la semana pasada. Eso es relativamente nuevo. Lo estoy viendo. Bueno, bueno, vamos a mostrar entonces la retroalimentación. Primero voy a mostrarles la nota, ya vamos a ver aquí qué mensajes me colocan aquí. Sí, se puede desactivar, pero no sé dónde se desactiva eso. Lo quité aquí abajo, pero no sé. En la iPad no lo puedo quitar. Y traduce una cosa así como rara, porque inglés mezclado con español. Interesante. Ok. Bueno, después veré dónde se desactiva porque creo que es relativamente nuevo. Es subtítulo, sí. Bueno, les comento. Voy a mostrarles entonces cuál fue el resultado de la PC2. ¿Okay? Aquí lo tenemos. Esta es la PC2. Teníamos una clínica, el caso de ustedes era una clínica que tenía 500 unidades de gasto total y se instaló en esa clínica una cisterna de 27 metros cúbicos y un tanque elevado de 12 metros cúbicos. ¿Okay? Se pedía caudal de bombeo y potencia de la bomba, tubería de impulsión y tubería de succión. El resultado de este examen se presenta aquí. ¿Okay? El caudal de bombeo es el caudal de llenado más el caudal de máxima demanda simultánea. El caudal de llenado del tanque, tal como vimos, era 12 metros cúbicos, que es 12.000 litros. ¿Ok? Y el tiempo de llegado es 4 horas. ¿Ok? Que aquí decía que el tiempo de llenado del tanque es 4 horas en el enunciado. Eso nos da 0,833 litros por segundo el caudal de llenado. En relación al caudal de máxima demanda simultánea, se obtiene de las unidades de gasto totales, que son 500. ¿Ok? Y en la tabla del anexo 3, si entras con 500 unidades de descarga, eso da 471 gasto probable. Aquí está, 471. Y la suma de los dos da 554. ¿Ok? Si sumas 471 más 0,83, eso da 554. Interesante algo, que no sé, hubo personas que esto le dio mal, no sé de qué tabla lo sacó, porque dije, bueno, si sacó 531, no creo que haya problema, ¿ok? Porque diría, bueno, es que en la clínica todos los excusados y los elementos son de válvula, ¿ok? Pero es que ni siquiera coincidía con ese valor, no sé de dónde sacaron ese valor. Varios casos que vi en el examen donde eso no daba. ¿Ok? Bien. El diámetro de impulsión daba 2,5 y el diámetro de succión daba 3 pulgadas.
dando finalmente una potencia de bomba de 2,22, ¿ok? Hubo personas que colocaron 3 HP, no está mal, pues 3 también funciona, y otros colocaron 2,5, que es el seguido, ¿no? Era válido cualquiera, colocar 3 o 2,5. ¿Ok? Y bueno, el siguiente ejercicio era de este baño, de una suite. El baño tenía esta distribución, se daban los puntitos, ¿ok? Todos. Y aunque sé que es una suite, dijimos que asumiéramos que todo era agua fría, ¿ok? Agua fría de una, solamente iban a diseñar solo agua fría, ¿ok? De esta tubería, solo agua fría. Entonces, acá tenemos el diseño que quedó como definitivo, ¿no? A mí me dio que esta tubería era de 3/4, todas las verdes son de media y coloqué una válvula acá y una reducción. Errores más comunes que cometieron. Como era agua fría solamente, dije al inicio del examen, les dije a todos que íbamos a asumir que era agua fría solamente. Entonces, ibas a utilizar de la tabla del anexo 1 el de totales. Lo dije al inicio del examen, pero hubo personas que como que no estuvieron al inicio o no escucharon las instrucciones de la evaluación y resulta ser que utilizaron esta de aquí. Y yo dije, eso es agua fría solamente, tienen que usar esta tabla de totales, ¿ok? Entonces muchos se equivocaron ahí y aquí colocaron en el lavamanos 0,75 y en el bidet también colocaron unas unidades correspondientes a, eh, en este caso, colocaron 0,75 y no es la de la primera columna. Entonces ahí fue un error. Sin embargo, le quité solamente un solo punto. ¿Ok? Por ese error solamente quité un punto si lo hiciste de esa manera. Hubo personas que les dio 6,5 porque colocaron una unidad de gasto del inodoro como 1,5, pero el que le daba 8, porque colocó 3, estaba bien también, ¿ok? O sea que esto te pudo haber dado o 6,5 o 8, que es si usabas un inodoro sin descarga reducida. Ahora vamos al caso de la tabla de verificación de presiones. Este es el resultado de la tabla de verificación de presiones. La presión se pedía, se observa en el enunciado, decía, tabla de presiones calculando las presiones en cada punto. No estoy pidiendo en el punto más alejado, en cada punto. Inicie con una presión de 15 metros en el punto 1. Entonces, había que buscar en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en todos los puntos, buscar cuáles eran las presiones, ¿ok? Es decir, cuando yo voy de 8 a 10, perdón, aquí, de 1 a 2 estoy buscando la presión en 2. Cuando voy de 2 a 3 estoy buscando la presión en 3. Ahora miren algo interesante. Si tú vas de 1 a 2 y después vas de 2 a 3, cuando voy de 2 a 4, debo partir de la presión de 2. Y hubo gente que siguió con 3. ¿Ok? Cuando estamos buscando el punto más alejado es de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, 6 a 8, 8. Voy restando uno por uno. Pero cuando voy así de 1 a 2, de 2 a 3, después voy de 2 a 4, en 2 a 4 debo partir de la presión en 2. Y hubo gente que siguió de largo restando, 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 restando. Aquí en observación yo coloqué partimos de 2. ¿Y dónde es 2? De 14,90, le resto la diferencia, le resto la carga y me da esto. Este caso de 4,6 parte de 4. Pero hay personas que fue restando, restando y esto le dio 2,5 y está malo. ¿Okay? Si tú ves que yo te puse un círculo, es porque cometiste ese error en la tabla de presiones. ¿Sí me explico esta parte? Porfa, me levantan la mano si comprenden lo que estoy explicando. Ok. Mucha gente cometió ese error.
Ok, bueno, daba 10, 43, a veces daba 11 si usaste 8 unidades de gasto. Daba un poquito distinto porque los caudales cambiaban un poco si usabas un inodoro de 3 unidades de gasto. Entonces, eh, así es que se desarrollaba el examen. Con relación a el punto que les comentaba de desagüe, la tabla, la última pregunta que valía 4 puntos, desarrolla el plano de planta de desagüe y ventilación, donde se muestran los diámetros de las tuberías de desagüe y ventilación. ¿Okay? Acá se dio una instrucción, el hueco de la columna se tiene previsto colocar el bajante, ¿ok? Es decir, que en este hueco que usted ve aquí, en este hueco, es que debían colocar la bajante, o sea, el agua de la tubería de desagüe debería llegar toda aquí a este punto donde iba a bajar la montante de esa edificación o de este baño, vamos a decir. Entonces vamos a ver ciertos casos que se presentaron porque siempre me gusta mostrar lo que no se debe hacer. La retroalimentación es eso, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Así como les comenté de varios que colocaron otro valor con relación a la tabla de presiones, entonces usaron otros valores. Ok, aquí tenemos el caso de Agapito. Vamos a ver si hizo algo. Aquí también su tubería, le dio 6,5, fíjense. Todo lo demás le dio perfecto. Y miren, que Agapito cayó en el error de que fue bajando, 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 ¿ok? Y no lo tomó en consideración, ¿ok? Aquí, fíjense que él comienza con 4. Miren qué bien, está muy, muy bien este diseño de Agapito. Por eso lo tomé de ejemplo. Él, fíjense, a pesar de que el video no pide mucho, él le quiso colocar 4 también. Este es 2. Aquí coloco un tapón de registro para limpieza de 4. Está muy bien hecho. 2, 2, ¿ok? Observen que todo está en dirección de flujo. O sea, todo fluye normalmente en dirección de flujo. Este es el caso de Agapito, ¿ok? Y fíjense que cada quien hizo como quiso. Vamos a ver José Alejandro Aguilar, cómo lo hizo, que son los que tienen buenas calificaciones. José Alejandro, miren, lo hizo diferente. Por eso es que yo digo que este examen nadie puede copiarse. Yo me encanta instalaciones porque yo veo, es difícil que dos personas piensen lo mismo, ¿ok? Miren, él agarró estos 4 pulgadas por aquí, colocó la ducha, conectó este por acá, este lo conectó aquí y este con 2 pulgadas, ¿ok? También es válido. Y aquí colocó como una especie de caja de registro, como para limpieza, bueno, no sé. Pero bueno, esto funciona también. Ojalá pueda conseguir uno, vamos a buscar uno que haya hecho algo incorrecto. Lo que pasa es que algunos no hicieron esa pregunta, ¿no? De la parte de desagüe. Este no está mal, el de este joven. Vamos a ver si consigo alguno de los que le quiero mencionar de lo que no se debe hacer. Vamos a ver Carlos Solís. Como podrán darse cuenta, muchos no respondieron esa. Ok, aquí tenemos uno y que me disculpe Oscar Sebastián, ok, por mostrarlo. Ok, miren lo que les comenté a ustedes. Jamás, jamás, jamás se pueden colocar tuberías en 90 grados. Por eso yo le coloqué a su compañero 0, ¿ok? 0. Porque jamás las tuberías de desagüe se pueden colocar en 90 grados. Esto es errado, totalmente malo. Segundo, todo lo que recibe el agua de un inodoro debe ser de 4 pulgadas. Tampoco cumplió eso, ¿ok? Entonces, nunca coloquen a 90 grados una tubería de desagüe. Jamás, jamás, ¿ok? Eso no está correcto, ¿ok?
Vamos a ver si consigo otro más, porque este es un caso de ejemplo de que a veces ustedes colocan, ahí se ve que no pudo ni entrar ni a la clase su compañero, porque eso se comentó. Ajá, miren acá, este es otro caso. Este joven coloca 2 pulgadas al inodoro. Malo, malo. 90 grados aquí. Tampoco se pueden colocar 90 grados en la tubería de desagüe. Nunca puedes colocar 90 grados en la tubería de desagüe. Y hay otro caso que ojalá también, como digo, lo pueda conseguir, porque a veces no se da que lo pueda ver, pero me gusta que ustedes vean, a veces lo bueno, lo malo y lo feo hay que mostrarlo. Este es bueno. Esta compañera, miren, se parece un poco al de su otro compañero y aquí colocó sus 4 pulgadas. ¿Ve? Aquí se ve que la tubería es más gordita, que esta es de 4, esta es de 4. Vamos a ver acá. Si con Pamela es el caso que les digo. Ah, mira, otra más con 90 grados. Otra más. 90, no. A ver este. Ajá, el caso de este joven, o Jesse, es que miren, él hizo sus tuberías bien, ¿no? Pero no las bajó acá. O sea, no siguió las instrucciones. Sin embargo, no le coloqué totalmente malo, porque sí se ve que conoce lo de las 2 pulgadas, todo lo que recibe de un desagüe es 4. No se le quitó totalmente la puntuación, ¿ok? Pero, sin embargo, no siguió las instrucciones. A ver acá. Lo que le quería mostrar, si no lo consigo, no importa, se los explico verbalmente, si no consigo ninguno que haya cometido, o sea que en esta sección no hubo ese tipo de barbaridades, ¿ok? Pero normalmente siempre las hay. Ok, voy a aprovechar este de su compañero, no porque el de él está malo, ¿ok? Sino que hay casos, chicos, saben que yo les comenté en clase, que siempre debes colocar las tuberías en dirección del flujo, es decir, así. Es decir, el agua fluye y viene en dirección así. Esto viene en dirección, esto viene así, 45 grados, y el fluido entra tranquilamente. Pero hay alumnos que a veces hacen lo siguiente, colocan la tubería, déjenme colocarle de otro color, ya va, color rojo, colocan la tubería así, o sea, la conectan así, en esta dirección. Y cuando la conectan en esa dirección, se ocurre de que el flujo viene así y resulta que este viene así, se consigue un contraflujo, es lo que yo le llamo contraflujo, ¿ok? Es decir, tú nunca puedes conectar una tubería en este sentido cuando viene el fluido en el otro sentido. El fluido viene así y le conecto una contraria. Eso le decimos contraflujo. Voy a colocarle otro ejemplo con sus compañeros que tienen acá. Es como que este joven de acá, ¿ok? Esta tubería, en vez de ponerla así, él la haya colocado así. Eso está en contra del flujo, porque el flujo viene en este sentido y, y debe ser contrario. Entonces, eso no se puede colocar así, ¿ok? Y no se preocupen a los que estoy colocando de ejemplo, es simplemente aprende, ¿sí? ¿Ok? Aprende. Entonces, es aprender. Entonces, no pueden colocar aquí, por lo que veo, no conseguí ninguno, pero en la sección del día jueves un montón de gente hizo eso. Tremendos diseños hicieron bonitos, 4 pulgadas, 2 pulgadas, bellísimo. Pero hicieron sistemas de tubería en contra del flujo. ¿Y qué pasa, profe, cuando yo tengo un sistema contraflujo? Ok, cuando está en contraflujo,
eh, ocurre que, pues, cuando la gente se baña, el agua le sale por la poceta, por el inodoro. O estás en el lavamano y el agua se te devuelve por la ducha, cosas así. Entonces, nunca debes colocar en contra todo el flujo, por eso son los 45 grados. Los 45 grados es para permitir que el flujo salga libremente. Entonces, muy importante eso, porque viene el examen final, ¿ok? Y la idea es que no cometas ese tipo de errores en el examen final. En este examen, como recién vimos la semana pasada el tema relacionado a desagüe, solamente le pedimos es que conozcas la norma de las 4 pulgadas, de las 2 pulgadas, de las 45 grados, de la dirección de flujo, de lo que es un concepto de bajante y todo eso. Y para lo que es la ventilación, no estamos tan exigentes, pero al examen final sí vamos a pedir un plano mucho más dado. En este examen, el logro que pedíamos era que supieras hacer la tabla de presiones, ¿ok? En este examen lo que queríamos era que aprendieras a hacer la tabla de presiones. Pero en el examen final te vamos a dar, en el examen final te voy a dar ese el plano. Tú vas a trazar la tubería de agua fría, agua caliente y el desagüe. Aquí, porque en la PC1 les decíamos traza el diseño de agua fría, agua caliente. Ustedes lo trazaron y calcularon los diámetros. Ese fue la PC1. En la PC2 verificamos que calcules, que sepas calcular la tabla de presiones. Pero en el examen final verificamos que hagas todo, que desagüe, agua fría, agua caliente, diseñes, calcules presiones y hagas diseño de desagüe. Entonces tienen que estar claros para cuando hagan su examen no cometan este tipo de errores. Para eso es esta retroalimentación de hoy. ¿Ok? Perfecto, chicos. ¿Todo clarito? Levanten su manito. Ok, bueno. Vamos entonces ahora a lo que es la clase de hoy. ¿Ok? En la clase de hoy vamos a ver un tema relacionado a lo que es otras instalaciones sanitarias. ¿Ok? Otras instalaciones sanitarias. ¿Esto de qué es? Bueno, que resulta que para tú hacer una edificación no solo se necesita que tengas agua fría, agua caliente y tengas desagüe. Hay otras instalaciones que una edificación tiene. Y en parte, hoy vamos a ver la primera parte de este curso, es de esta clase de hoy, de esta sesión, es hablar de una instalación muy importante que son las instalaciones contra incendio. Y ustedes vieron eso en su clase en línea, ¿ok? A ver, chicos, ¿qué, qué recuerdan ustedes? ¿Cómo se determina el volumen de agua para un sistema contra incendio para 3 gabinetes? ¿Qué recuerdas de eso? Si quieres calcular un sistema contra incendios que va a tener 3 gabinetes, ¿qué es un gabinete? ¿Qué recuerdas que es un gabinete? ¿Ok? No todos a la vez, por favor. ¿Qué es un gabinete? Ok. Un gabinete es un dispositivo que se coloca en los pasillos de los edificios, que tiene que estar en un lugar de acceso, donde usted ve que hay una manguera contra incendio, ¿ok? Que está siempre amarradita. Hay un extintor normalmente y hay elementos o complementos para lo que es sistema de incendio. Eso es un gabinete. ¿Ok? Y para calcular los gabinetes existe un volumen de agua que requiere cada uno de ellos. Y eso está normado. Está normado en la NFPA, que es una norma. ¿Ok? Entonces, pues el sistema contra incendio, al igual que el sistema de agua para el sistema de agua fría y agua caliente y desagüe, tiene una norma. Y vamos a ver una introducción realmente, chicos, lo que vamos a ver el día de hoy, de lo que es el sistema contra incendio. ¿Ok? Entonces, hoy el logro es que al finalizar el estudiante propone o ve pues, cómo se hace un sistema contra incendios
y también conoce acerca de otras instalaciones sanitarias. ¿Ok? Entonces aquí está lo que vamos a ver el día de hoy. Y a ver, les pregunto a ustedes, a ver chicos, ¿qué otras instalaciones requieren las edificaciones? Según esta fotografía que tú observas aquí, para que una edificación funcione bien, aparte de agua fría, caliente y desagüe, ¿qué necesitamos que tenga un sistema? ¿Qué otras instalaciones necesita? A ver, díganme. Escriban en el chat. ¿Qué otras instalaciones necesitamos? A ver, tienen que escribir algo ahí. ¿Qué otras instalaciones necesitamos en una edificación? A ver, tu mamá necesita cocinar. ¿Qué requiere ella para cocinar? Hay dos sistemas que necesita para cocinar. Ajá, exactamente, José Alejandro. Gas y Renato. Gas. Si vas a hacer una edificación, bien sea un restaurante, una vivienda unifamiliar, un comedor, necesitas tener una instalación de gas. ¿Qué otra instalación aparte del gas debe tener una edificación? ¿Qué ocurre si tú estás viendo el mundial, ok? Y llegas a tu casa y no puedes verlo porque no hay electricidad. ¿Qué necesitamos nosotros en otra edificación? Así es, Renato, eléctricas. Pero también no puedes ver el mundial si otra instalación no la tienes. A ver cuál es. Cable, exactamente, Víctor. Internet, Renato. Entonces, una edificación no solamente se culmina con solo tener la instalación de agua fría, caliente e instalación de desagüe, ¿no? Esas son, vamos a decir, son sanitarias. Pero si queremos dar calidad de vida a una persona, tenemos que colocarle todos estos implementos, ¿ok? Recuerdo que una época que viví en una vivienda, una casa antigua que tenía más de 30 años, era de mi suegra, era un departamento de mi suegra. Imagínense la cantidad de años que debe tener eso. Mi suegra tiene 80 años. Era su departamento de soltera. Eso, bueno, años. Y ese departamento no tenía instalaciones de cable para televisión. No tenía, todo lo que es el sistema de tubería para tu cablear. Entonces, todo había que colocarlo por fuera. Era feo. Seguramente si da una casa de una abuelita tuya o una casa antigua o no tiene que ser una casa antigua, una casa la cual diseñaron sin tomar en consideración esa instalación, que podían empotrar esa instalación en la pared y ves todos esos cables por fuera y se ven bien feos, ¿ok? Entonces, esas instalaciones hay que tomarlas en consideración al momento que tú vas a diseñar una edificación. El gas es muy importante, es muy riguroso, hay que tener mucho cuidado porque es combustible, pues es combustible y cualquier error, pues normalmente quien se encarga de hacer esas instalaciones y de verificarlas es Cálida, en el caso de aquí de Lima, ¿no? Hay empresas que tienen pues un compromiso, o sea, no es un compromiso, es la obligación pues de garantizar que esas instalaciones estén funcionando bien, porque es delicado, es algo delicado. También hay otras que no me han nombrado, eléctricas, cable, internet, gas, ¿qué más? Faltan otras que las podemos ver aquí en esta foto. ¿Qué otra vez ahí? Cuando hace mucho calor, ¿qué me deben colocar? Pues, aquí yo estoy en los cubículos de UPC, aire acondicionado. Esas instalaciones son de aire. Sé que aquí en Perú mucha gente diseña las casas sin tomar en consideración los sistemas de aire acondicionado y también tenemos que ser muy cuidadosos en relación a la región donde te encuentras. Y más ahorita que los ingenieros somos ingenieros globales, ¿no? Yo llegué, cuando llegaba, yo como soy de Venezuela, en Venezuela es algo, vamos a decir, imposible que tú hagas una edificación sin aire acondicionado, porque ya hace mucho calor. Y aquí yo veo que hay aulas, pues las aulas de UPC, si usted se da cuenta, muchas aulas de UPC no tienen aire acondicionado. ¿Por qué? Porque aquí el clima es realmente tranquilo,
solamente son 1 o 2 meses de calor, a excepción de este año, que es un año atípico, pero depende de la región donde tú te encuentres, es que tú vas a hacer los diseños, ¿no? Allá es imposible, allá tú debes colocar, siempre debes tener que colocar un sistema de aire acondicionado, nada está diseñado sin aire, porque nos morimos de calor. Entonces también depende de cada región. Y así, pues, cada empresa también ciertas instalaciones que deben tomar en consideración. Y de la que vamos a hablar hoy, que tampoco me la nombraron porque ya yo la había dicho, es de las instalaciones contra incendio. ¿Ok? Se miren que todo lo que involucra una instalación, o sea, una edificación, son demasiadas cosas. Y ojalá, ¿verdad?, que tengan la oportunidad de poder trabajar en una obra donde estén todas, porque si se dan cuenta, esto es un grupo de ingenieros que trabajamos pues todos a la vez, en acuerdo, colaborativamente, para poder lograr que todo funcione bien y que todas las instalaciones funcionen bien. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a dar una breve introducción. No trato con esta clase de hoy de que tú salgas de acá y calcules y sepas calcular un sistema contra incendio. ¿Por qué? Porque estos sistemas son bastante complejos, chicos. Los sistemas contra incendio son sistemas que deben ser diseñados por personas que sean especialistas en el área. Y yo siempre digo que los sistemas contra incendio es, es como un contador público. El contador público constantemente debe estar actualizándose. Lo mismo pasa con los sistemas contra incendio. Hay normas que están siempre en constante actualización y ellos deben estar al día con esas normas para que obviamente no haya problemas a futuro con los edificios o con lo que tú vas a diseñar. Aquí en general vemos cuáles son las partes que tiene un sistema contra incendio. Las partes más comunes que tiene un sistema contra incendio son los rociadores, ¿ok? A veces son rociadores y a veces son detectores de humo, ¿ok? Gabinetes, las válvulas siamesas, los hidrantes, ¿ok? Y tuberías, ¿ok? Un grupo de tuberías. Y el sentir de un sistema contra incendio es que un incendio es algo impredecible. Es como el terremoto que hubo en Venezuela. El incendio es algo impredecible. Yo he visto incendios que surgen de que, no sé, un monitor empezó a hacer cortocircuito y se encendió un papel y el papel prendió todo un departamento o toda una fábrica. Refrigeradoras que hacen corto, a veces son vehículos que se encienden, choques. Entonces, la idea de esto es minimizar las pérdidas de las edificaciones y también, pues, evitar pérdidas humanas. Esto es lo importante de un sistema contra incendio. Hay personas que no tienen cultura de los sistemas contra incendio. Siempre le narro a mis alumnos que particularmente en mi familia hay una cultura muy arraigada en los sistemas contra incendio. Mi papá era empresario, mi papá es empresario, y en Venezuela él tenía una constructora que comenzó con un piso. Aquí te lo muestro. Él era un piso, se llamaba su empresa, eh, ellos construían cualquier tipo de cosas, pero se especializó en lo que es remodelación de edificios históricos. Él se encargaba de todo lo que era la remodelación de los techos de casas, de que si la casa de Simón Bolívar, la casa de Páez, como decir aquí de San Martín de la casa de San Martín y así. Le fue muy bien, él comenzó con un edificio de un solo piso. Yo tengo como de 5 años, me acuerdo, y yo iba para allá y me ponían a jugar ahí en la edificación de ese nuevo emprendimiento de mi papá, que era una constructora. Y llegó una persona y le dijo a papá que él trabajaba con muchos materiales inflamables, que es la madera, acerrín, construcción, pinturas, eran inflamables. Y que tenía que colocar un sistema contra incendio y papá no le hizo caso. No, eso es mucha plata. El pensamiento común del latinoamericano criollo, vamos a decir. No, no vamos a colocar ese sistema. Pero el señor se fue y mi mamá era la secretaria de mi papá. Saben que era una empresa familiar.
Y entonces mamá le dijo al señor, ajá, señor, ¿y cuánto cuesta eso? Mira, usted tiene que colocar 3 extintores. Colocar un extintor por aquí, uno por atrás. Y mamá a escondidas puso el extintor. ¿Por qué? Bueno, mamá decía, saben que las madres son más, eh, más cuidadosas, más atentas, los hombres son más, bueno. Y bueno, no van a creer, ese local de mi papá quedaba en una avenida muy transitada, algo así como la avenida, no sé, Javier Prado. Y bueno, el día menos predecido pasó como aquí pasan en las noticias, vino un señor en un carro, venía bajo el efecto del alcohol y pasó, ¡boom! Y se chocó contra el local de mi papá. El carro explotó. Y papá tenía aquí muchos elementos, como les comento, de explosivos, acerrín, madera, pinturas que eran combustibles. Y era de noche y el vigilante que hizo agarró un extintor de estos y apagó el carro. Y a raíz de eso, en mi familia hay una cultura, porque era que si no hubiese sido por ese extintor, papá hubiese perdido toda su empresa. Luego, con los años, a papá le fue muy bien en su empresa y de una planta se convirtió en un negocio de 3 niveles. O sea, él convirtió eso en un edificio de 3 niveles en el futuro, ¿ok? Y bueno, a mí fue la que me tocó diseñar el sistema contra incendio de este edificio de 3 pisos, ¿ok? Él no quería gastar ese dinero y nosotros todos dijimos, claro que sí. ¿Por qué? Porque la norma pide eso y vamos a hacer unas cosas legales. Pero es muy común que cuando hay un emprendedor, y les digo esto porque se van a conseguir con personas que no van a querer invertir en este tipo de sistemas. Y es necesario, chicos, es necesario porque el futuro yo he visto, tengo muchos colegas, creo que también por eso es que tengo en mi corazón un sentir de ingeniero cuidadoso de los siniestros, porque a veces es mejor no saber. Cuando no estamos en el medio, es mejor no saber, ¿no? Es como cuando, hablando acerca de la actualidad, ¿no? Cuando me dijeron que el sismo o el terremoto de Venezuela fue nivel 7. Tú sabes de eso, tú conoces somos ingenieros, ustedes van a ser futuros ingenieros y uno sabe lo que es un 7. Es algo alto, Dios mío, cuántos se cayeron. Eso es lo primero que yo pensé, ¿no? Y entonces a veces es preferible no saber. Tengo muchos colegas y sé muchas historias, muchas historias. Perú es una zona, no sé si usted ha visto las noticias, donde constantemente se enciende una casa. Y resulta que en esa casa tenían una fábrica de textil, donde hacen camisas, polos, no sé, pantalones y toda una fábrica textil. Y el señor no tenía ni un mocho extintor ahí, ni siquiera un medio extintor. Ni tampoco tenía un sistema contra incendio. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es un sistema contra incendio? Bueno, es un conjunto de medidas que se disponen en una edificación y cualquier tipo de construcción para protegerlos contra la generación accidental del fuego. El fuego va a venir, así sea de un carro que se vino, un señor bajo el efecto del alcohol, a veces es un trabajador imprudente que está fumando y lanza la cerilla, a veces es un corto en una casa, y por eso es que hay que colocar estos sistemas. Entonces, estos sistemas están formados por 2 partes, medidas de protección pasiva y medidas de protección activa. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema? Pues obvio, evitar la propagación del fuego y efectos de los gases tóxicos, salvaguardar la vida de las personas, facilitar el acceso y labores de extinción del personal de bomberos, proteger la estructura del proyecto o edificación. Esto es muy importante. A veces, bueno, el incendio ocurre, pero yo puedo proteger las columnas, las vigas, conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse lo antes posible. Fíjense lo que hizo este señor, el vigilante, con simplemente un extintor en una empresa. En ese entonces la empresa de mi papá era una empresa pequeña, pero al día siguiente todo el mundo pudo llegar normal gracias a un extintor.
Si no hubiese sido por eso, se prende y se pierde todo. Cuando agarra el fuego, empieza y agarra un material explosivo, agarra la madera, y papá tenía ahí selladores, pinturas, todo eso son explosivos. Hubiésemos perdido el trabajo de años en un día, ¿ok? Y eso se ha visto, eso se ha visto. Hemos visto casos aquí. Recuerdo un caso de una empresa de un señor, porque el señor jamás había, él vendía productos de limpieza. Y saben que uno de los productos de limpieza que se utiliza en algunos lugares es el queroseno. Y eso es un combustible. Entonces, habían descargado el queroseno en su empresa y el queroseno se debe ubicar en una zona especial que es para material combustible o explosivo. Eso deben colocarse en un lugar con una reja donde coloques un aviso, material explosivo, cuidado, así, literal. Pero lo habían dejado temporalmente en un lugar mientras agarraban con el montacarga y lo llevaban a su sitio. Ay, pasó un trabajador con una cerilla y lo lanzó y eso explotó. ¡Boom! Después agarró otras cosas, se perdió toda la empresa, murieron personas por culpa de uno. Hasta el que botó la cerilla se murió. Vemos que estas medidas son muy importantes. Ok, vamos a ver cuáles son esas medidas. La medida de protección pasiva. Fíjense, por una medida de protección pasiva fue que se quemó esa industria que les digo. O sea, un señor no leyó el anuncio que decía no fumar, que estaba, ojo. Otros que no a su tiempo no llevaron a su lugar debido el queroseno. Son errores mínimos que ocurren que causan todos estos accidentes. Yo recuerdo aquí narrando historias que en la empresa de papá, yo trabajé muchos años ahí en esa constructora. Ellos trabajaban como era algo de la madera, manejábamos vigas gigantes, vigas de madera gigantes, y había que cortar y trabajaban con grandes maquinarias de corte. Y era muy común allá que los señores cuando cortaban la madera, se cortaran un dedo, una mano, bueno, había que tener un seguro. Y por más que tú les enseñabas, a veces estaban distraídos. Entonces, yo todas las semanas los hacíamos pasar 15 minutos a una habitación para que vieran videos de gente sin mano y sin dedos. Ten cuidado. Yo les decía, si te sientes triste, si tuviste un día malo, si peleaste con tu esposa, por favor, no trabajes, dime, me siento mal, porque se trabajaba con mucha maquinaria peligrosa. Y cualquier descuido de ellos, tenían una cultura también que no podíamos llamar. De repente, si alguien estaba usando una máquina, no lo podíamos llamar. O había que esperar que terminara y después interrumpirlo cuando terminara. Pues, mira, necesito esto y esto. Pero, ¿por qué? Porque es un trabajo de mucha concentración. Y así es la construcción. Así es la construcción. Entonces, bueno, me fui por otro lado. ¿Cuáles son esas medidas de protección pasivas? Compuertas en conductos de aire, recubrimiento de estructuras, puertas cortafuegos, señalizaciones. Todas esas son medidas de protección pasivas. No hacen nada, ¿ok? A nivel activo, pero están ahí para decirte algo. Una de las cosas que me encanta dictar clases aquí en UPC es que todo eso se cumple aquí. Tú vas a cualquier aula, no puedes comer, salida de emergencia, hay extintores, tienen un cronograma de mantenimiento a nivel de estas medidas de protección contra incendio. Tenemos, si quieres, si estás en un aula en este momento, observa y vas a ver que vas a tener, yo aquí estoy observando y tengo en este cubículo, aquí tengo un detector de humo. Y vemos que en nuestras aulas hay muchos implementos para lo que es los sistemas contra incendio. ¿Okay? Es fácil enseñar cuando lo puedes ver, lo puedes visualizar. ¿Cuáles son las activas? Las activas son aquellas que hacen algo, pues sí, se hace, apagan el fuego, pues. Entre esos están el extintor, los gabinetes, ¿ok? Los rociadores y todos esos elementos que conforman el sistema de contraincendio que es activo, ¿ok?
Ahora, ¿qué dice la norma sanitaria, la IS 010, con respecto a un sistema contra incendio? Y la norma es muy sencilla. Miren, ya van a ver. Vamos a buscar la norma aquí. La norma no se da muy más a mala vida. Y vamos a ver qué. 4044. Aquí está. Ay, se me fue la norma IS 010. Dije 4044. Esa es la norma venezolana. Es la 4000. Aquí es la IS 010 y la venezolana es la 4044. Ok. Bueno, vamos a seguir. Fíjense, aquí está dotaciones, eso ya lo vimos. Ya hemos recorrido parte de la norma. Almacenamiento y regulación ya lo vimos. Agua caliente ya lo vimos. Dotaciones de agua caliente. Esta es otra cosa, agua caliente. Ah, sistemas contra incendio. Aquí está. Llegamos. Miren lo que dice. Los sistemas contra incendio deben emplearse para combatir incendios. Los sistemas para emplearse para combatir incendios son los siguientes. Primero, alimentadores y gabinetes. Ya dijimos que eran los alimentadores. Los alimentadores son esas tuberías que llevan el agua. Gabinetes equipados con mangueras para uso de los ocupantes del edificio. Alimentadores y gabinetes equipados con mangueras para uso de los ocupantes del edificio. Arriba. Y salida contra incendio para ser utilizado por el cuerpo de bomberos de la ciudad. Alimentadores y mangueras para uso combinado de los ocupantes del edificio y del cuerpo de bomberos, rociadores automáticos y otros sistemas. ¿Okay? Estos otros sistemas son sistemas, vamos a decir, especiales que van a depender de cada industria. ¿Ok? Ahora fíjense algo interesante que quiero que vean. Será obligatorio el sistema de tuberías y dispositivos para ser usado por los ocupantes del edificio en todo aquel edificio que sea más de 15 metros de altura y cuando las condiciones de riesgo lo ameritan. ¿Ok? A ver, chicos, ¿quiénes de ustedes viven en edificios de 2, máximo 3 pisos? Levanten su manito. ¿Quiénes de ustedes viven en edificios de 3 pisos? Máximo 3 pisos. José Alejandro, ¿quién más? Renato, Sebastián Alexander Luna, Renato, Juan Carlos Agapito, Isaac Alfredo. Ellos viven, ajá. Ustedes, chicos, escriban en el chat. ¿Tienen sistema contra incendio? ¿Tienen mangueras, detectores de humo en su casa? Esos que escribieron, que levantaron su mano, ¿tienen detectores? O sea, ¿tienen sistema contra incendio en su casa? Escriban en el chat. A ver, ¿tienen? No, Miss, dice Sebastián. No. Juan Carlos tampoco. ¿Por qué no tienen? Bueno, porque tu edificación no tiene más de 15 metros. Solamente la norma exige que todo aquel que sea de más de 15 metros, si saca la cuenta, un 3 por 3, si cada piso, que 3 estoy exagerando, porque ningún piso llega a 280, es raro, ¿ok? Ponle 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, o sea que puedo llegar hasta 3 por 5, es más, que no toque los 15 metros, que llegue a 15, hasta 5 pisos puedo tener. No es necesario que tenga. Pero miren lo que pasa también, dice. O cuando las condiciones de riesgo lo ameriten, debido a cubrir los siguientes requisitos, ¿ok? Entonces, fíjense, número uno, acabamos de ver que no todos los edificios se le coloca sistema contra incendio. La otra pregunta, ¿el proyecto de ustedes necesita sistema contra incendio? ¿El proyecto de ustedes necesita un sistema contra incendio según lo que dice la norma? A ver, el proyecto que están haciendo de instalaciones. Si ese es un edificio que tiene 3 niveles, me parece, no necesita. No necesita, tal como dice Renato. No, porque es un edificio de bajos pisos. Por eso es que este tema lo vamos a ver, pero no vas a calcular, porque nuestro proyectico no tiene necesidad de colocarle un sistema contra incendio, ¿ok? Nuestro proyecto no, la norma no pide. Ahora, mire, la norma le dedica al sistema de incendios como 2 rociadores y ya, ahí se acabó. Sistemas de drenaje.
Ahora viene drenaje. Mire, ni siquiera llega a 2 páginas, como página y media. Ni a una página llega. Mire, pero comienza aquí, agarra esta parte, sistema de tubería de dispositivos para ser usados por el cuerpo de bomberos. Y tú te pones a ver y dije, ay, no me dijo nada la norma. La norma no dice casi nada. Ella lo que habla es de las tuberías, esas que están en los gabinetes, mira, la longitud de la manguera, el diámetro de la manguera, la presión que debe tener la manguera, pero no explica gran cosa. ¿Por qué la norma no explica gran cosa? Ya vamos a ver eso, ¿ok? Ella lo único que me dice es lo siguiente. Me dice cuál es el máximo cabal que se va a transportar, las máximas presiones en los hidrantes, presiones requeridas para los sistemas, materiales, ¿ok? Es lo que explica, pero no te da mucho detalle. Lo que te dice es, uno, que las tuberías que se deben utilizar no pueden ser de PVC. Si tú observas, las tuberías de los sistemas contra incendios normalmente son tuberías que son de acero y carbono. Son tuberías resistentes que cuando haya un incendio no se derritan. El plástico se derrite. Por esa razón es que muchos clientes no quieren colocar los sistemas contra incendio, porque no te voy a mentir, es costoso. Es costoso para algo que dirán, ellos dicen, ¿para qué voy a poner eso si eso nunca se va a usar? Tiene razón, casi. Ojalá nunca lo tenga que usar, pero si usted lo tiene y algún día lo necesita, si no lo tienes y lo necesitas, pierdes todo. ¿Ok? Entonces, muchas personas lo quitan es por lo costoso. ¿Y por qué es costoso? Porque tiene una serie de elementos, ¿no? Válvulas, este es el gabinete que les comento con la manguera, hay que colocar manómetros, las válvulas siamesas, sistemas de bombeo en muchas ocasiones, ¿ok? Hay que colocar sistemas de bombeo para ese sistema, pues todos son elementos costosos, ¿ok? Y hasta hay que colocar una central o estación de control donde todo eso está interconectado a esta central de control. Cuando hay un incendio, este detector de humo detecta el humo en un aula o en un lugar, en una cocina, un ejemplo, y avisa a la estación de control y esta genera una alarma. ¿Ok? Muchos edificios, por lo menos donde yo vivo, tenemos todos los departamentos detectores de humo y cuando se activa un detector de humo por humo de cocina, se apagan los ascensores automáticamente y se emite una alarma a la seguridad, a la vigilancia del edificio y pues se determina de dónde viene y eso es, estos, fíjense cómo se dan cuenta, esto es todo, es como una señal pues para que avise con tiempo que hay humo en tal lugar para que el fuego no se disipe. Muchas veces hablan, después mandan un mensaje al grupo, disculpen, se encendió la alarma del piso 6, se chequeó y fue por humo de cocina de una señora que se le quemaron unos granos y no fue falsa alarma. Entonces, para eso está la estación de control. Estas estaciones de control también, algunas tienen conexión automática con la estación de bomberos. Todo lo que son los sistemas de alumbrado contra incendio, los detectores de humo, los rociadores, se activan automáticamente cuando hay un riesgo de fuego, ¿okay? De incendio. Y bueno, por qué la norma sanitaria le da un saludo a la bandera? Vamos a decir, pasa como muy por encimita la, los sistemas contra incendio, porque ellos la norma sanitaria no puede estar actualizada al 100%, ¿ok? Y normalmente lo que manda para acá es la norma NFPA. O sea, la norma NFPA son personas que se dedican anualmente, son normas que son actualizadas constantemente. Miren, yo descargué esta en 2022, la norma 3, norma para instalación de sistemas de rociadores, norma para la inspección previa y mantenimiento del sistema de protección de incendio, base de agua, Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización. Esta es una norma internacional. Y por eso es que les decía que los que diseñan sistemas contra incendios son como los contadores.
Y cuando a mí me tocó diseñar el sistema contra incendios de la edificación de mi familia, de mi padre, me contacté con varios colegas de la universidad donde yo trabajaba que sé que su fuerte es esto. Y le dije, bueno, mira, necesito hacer esto, yo te tengo que pagar, te pago, pero necesito que me hagas el diseño. Y me dijeron, ok, también, tranquila. Entonces, pero voy a enseñarte para que tú veas el por qué esto tiene que ser una persona especialista, me dijeron. Y bueno, fueron al lugar, vimos la fábrica y primero vieron fue qué tipo de materiales se utilizan en la empresa. Entonces vieron que era madera, que era acerrín, concreto, porque también se hacían cuestiones de construcción, se manejaban cerámicas, mayólicas, como le dicen acá, pinturas, también había un área de oficinas. Y fíjense, yo iba a colocar detectores de humo. Y ellos me dijeron, no, no puedes colocar detectores de humo porque ustedes manejan acerrín, se van a activar cada rato. Ay, yo, rayos, ¿verdad? Entonces, lo primero que me comentaron fue, no puedes colocar detectores de humo. Y ellos colocaron fue detectores de calor, que es muy distinto. Detectores de calor que si hay llamas o algo así, uno de ellos sienta el calor y se active. Y tuve que colocar detectores de calor. ¿Ves? Otra cosa. Los extintores de incendio no podían ser a base de agua. Ahí resulta que hay extintores de incendio para distintos tipos de combustible. Yo me enteré. Yo no te puedo creer, le dije yo. Definitivamente estoy como Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Y bueno, ellos diseñaron todo el sistema de los 3 pisos de la fábrica. ¿Ok? Y bien interesante. Fue una experiencia muy bonita. Y pues también me dijeron, hay que buscar las normas. Y fíjense que yo estuve buscando las normas peruanas y las normas peruanas dicen, fíjense, les muestro la NTP 350.043, Sistemas Fijos de Protección contra Incendios, la NTP 321, Detección de Alarma de Incendios. Es decir, que para tú diseñar un sistema con incendio tienes que leerte todas estas normas, ¿ok? Señales de seguridad para la represión de incendios y evacuación de ocupantes, salidas de emergencia y rutas de educación y edificación, almacenamiento, manipulación y uso de materiales peligrosos e instalaciones fijas. Son tantas cosas que forman un sistema contra incendio que eso no lo puedo dar en una clase. ¿Ok? Entonces, si algún día te toca hacer algo de esto, no, busca un especialista o bueno, te empapas bien, ¿no? Te empapas bien con la gente, con personas que conozcan del área. Yo les digo, yo solo sé que no sé nada. Me tocó hacer ese diseño, recuerdo que cuando lo diseñamos hicimos los planos y por lo menos los rociadores en la parte de oficina que colocamos rociadores, ahí sí se pueden colocar rociadores. Cada rociador tiene un área de influencia, un área que se pone como un círculo. ¿Cómo sabes cuándo cada distancia voy a colocar el otro rociador? Bueno, coloco el otro rociador acá donde está esta otra área de influencia. Y así vas colocando los rociadores. De la misma forma funcionan los detectores de humo. Los gabinetes se colocan acá a cierta distancia, de tal manera de que la manguera le llegue a la persona donde más lejana de ese piso, ¿no? O sea, la idea es que tú diseñes todo de tal manera de que realmente el sistema funcione. Están los detectores de humo, los extintores se deben colocar a una altura que está estandarizada, también está normada. Por eso es que les comento que esto es todo un mundo, todo un mundo. ¿Ok? Aquí vemos lo que le enseñaron a ustedes en la aula virtual, ¿no? ¿Qué dice la NFPA 13? Si vas a hacer rociadores automáticos, dice, el área máxima de cobertura de un rociador no debe superar los 3710 metros cuadrados. Es decir, el círculo de influencia de un rociador no debe superar 3710. Y hablan de las distancias entre rociadores, la distancia mínima de los rociadores no debe a la pared y la separación entre rociador no debe ser menor de 2,44 metros. Y para el caso de gabinetes, la norma IS 010 nos dice para el almacenamiento de agua en la cisterna para combatir incendios no debe ser mínimo 23. Algo importante también de los sistemas contra incendio es que cuando tú diseñas un departamento
y debes tomar en cuenta el sistema contra incendio, la cisterna y el tanque elevado debe ser diseñado sumándole el caudal de incendio. Eso es aparte, ¿ok? La longitud de las mangueras, los alimentadores, bueno, y aquí está todo lo que se toma en consideración. Y fíjense, ¿cuál es el volumen de agua para incendios? Es la pregunta que les hice al principio. Aquí aparece el almacenamiento mínimo de operación de 30 minutos en caso de gabinetes y de 60 minutos para rociadores. Este es para el tiempo de operación de ellos, ¿no? ¿Y cuál es el volumen de agua que se necesita para un gabinete? Bueno, para dos gabinetes son 28,8 metros cúbicos. Para dos Springer, que son rociadores, esto 10,58 metros cúbicos. Pero ojo, este tiempo de 60 segundos es que por ahí va a salir un caudal, ¿no? Entonces, el caudal sería 28,8 entre 30 minutos y 58 entre 60 minutos. Y para dos gabinetes y dos Springer necesito 80 metros cúbicos. Todo eso está normado, ¿ok? Todo eso está indicado en las normas para el cálculo de cada uno de esos elementos, ¿ok? Listo, chicos. Con esto hemos culminado, pues como digo, un saludo a la bandera, a lo que es las normas relacionadas a lo que es sistemas contra incendio. Si te toca hacer una instalación contra incendio, ya sabes, tienes que buscar especialistas, especialistas en el área o investigar a profundidad, ¿no? No es sencillo porque muchas veces cuando haces un diseño de ese tipo te falta algo, sale fuera de norma y no te aprueban la habitabilidad. No te aprueban la habitabilidad del edificio porque te falta algo. Entonces es muy importante ir a estos especialistas porque a veces esas son normas que van cambiando y las van actualizando. Gracias a Dios las normas sanitarias no, del año no sé qué. Vamos a ver cuándo no la actualizan. Vamos a ver qué dice acá. Mire, esta norma es de 2006. Tiene 20 años que no la actualizan. Las normas sanitarias, pues porque los fluidos no tienen muchas cosas que, lo que ha cambiado son los software, ¿no? Pero las normas siguen siendo las mismas. Pero en esto sí, porque se descubren nuevos materiales, se descubren nuevas tecnologías para los incendios y por eso es que constantemente las van actualizando. Ok, ahora vamos al segundo punto de la clase de hoy. Vamos a ver acerca de la metodología BIM. ¿Ok? A ver, ¿quiénes acá? Levanten su manito. ¿Quiénes ya hicieron su modelo en Revit? ¿Quiénes ya hicieron su modelo en Revit de su instalación sanitaria? A ver, levanta tu mano si ya hiciste tu modelo en Revit. No hay nadie por acá, estoy sola en esta aula. Nadie levanta su mano. Están comiendo y yo estoy dando clase, ¿ah? A ver, Sebastián ya hizo su modelo en Revit. ¿Quién más hizo? Creo que también Daniela y Sanoa, pero Daniel no es de este curso. Daniel es del curso de los jueves. Solamente Sebastián. ¿Ok? Bueno, hablamos al principio de un montón de instalaciones que hay en las edificaciones. Entonces, estas edificaciones, si tú no te pones de acuerdo con los otros ingenieros, ocurren lo que se llaman interferencias. Interferencias es que mi columna, mi parte estructural, se me cruza con mi tubería de agua de desagüe o la parte eléctrica se cruza con una instalación de aire acondicionado. Y aquí podemos ver, fíjense que una tubería, esta tubería de desagüe, se corta porque coincide con una tubería, con una viga de acero, ¿no? Y esa viga de acero no se puede cortar, ojo, esa no se puede cortar porque dañaría estructuralmente mi edificación. Entonces, lo que conviene acá es rodar un poquito más para este lado esta tubería, ¿no? Y estas son cosas que se llaman interferencias. Aquí vemos otra interferencia. Y fíjense que acá es la parte eléctrica, yo tengo esta lámpara, ¿ok? Y si yo no hubiese tomado en cuenta, miren, esto está interfiriendo con, este creo que es aire acondicionado. Vemos, o sea, que todo esto genera un retrabajo, un gasto adicional. Muchas veces estamos en obra y en obra nos dicen, te llaman ingeniero, nos conseguimos con un problema.
mire, una columna se cruza con una tubería y espera a que tú llegues para que tú tomes decisiones, porque obviamente hay que tomar la mejor decisión, ¿no? Se paraliza la obra, producen retrabajos y esos retrabajos traen situaciones o conflictos, vamos a decir, en la obra. Entonces, para evitar eso existe la metodología BIM. ¿Quién ha escuchado de ustedes acerca de esta metodología? Levante su mano. ¿Quién ha escuchado acerca de la metodología BIM? Marco, ¿quién más? André, ¿quién más ha escuchado de la Renato, Karen, Sebastián, Víctor, José Alejandro? ¿Ok? Sí, hemos escuchado de ella. Y sabemos que esa es una metodología colaborativa para la creación y gestión de un proyecto. Y muchos saben, dicen, saben qué es BIM, pero al final no saben nada. ¿Ok? Sí, es una metodología colaborativa, pero pues ahora, ¿cómo yo trabajo con eso? A ver, chicos, em, Revit es BIM. A ver, Revit es No, BIM. Revit no es BIM, Revit es un modelador. ¿Qué es? Ajá. ¿Y qué es Revit? ¿Un modelador? Ajá. Pero es parte de BIM. Forma parte Sí, del BIM. forma parte de todas las aplicaciones que tiene BIM para poder modelar tridimensionalmente. Exacto. El BIM, el Revit es simplemente una herramienta del BIM. Es una de las herramientas y tal como dice su compañero, es simplemente un modelador. Es un modelador. Yo soy de la época de la Romana Vieja, cuando los ingenieros trabajábamos de esta forma, donde a mí me daban el plano de instalación sanitaria, el arquitecto me daba el sanitario, el estructural sacaba su plano por su cuenta, el otro hacía, este hacía. Entonces, cuando íbamos a trabajar, pasaba esas interferencias que le comento. Llegábamos y la tubería de sanitaria te corta una columna o una viga y eso no lo puedo cortar, no puede interferir en la parte estructural una tubería de desagüe o agua fría o agua caliente, lo que sea, no puede interferirlo. ¿Por qué? Daños estructurales. Acabamos de ver un terremoto, así con el cuento del terremoto. Es nuestra responsabilidad que una estructura esté bien construida. Si yo corto para pasar mi tubería de desagüe, esa viga a la hora de una estructura, esa estructura no va a funcionar como la diseñó el estructurista y se puede caer. ¿Ok? Entonces, antes era así, eso era mucho, mucho retrabajo, había muchos gastos de retrabajo. En la actualidad se utiliza lo que es el BIM. El BIM es que usamos es un entorno colaborativo donde todos estamos trabajando en el mismo plano, en el mismo sitio, ¿ok? Y donde todos estamos viendo en sí, vamos construyendo la edificación. El problema del BIM, y les doy esta noticia, dicen que el gasto que tenemos nosotros en hacer esta interoperabilidad, porque realmente es una interoperabilidad la que tiene el BIM, el problema del gasto de acá es un gasto técnico y de capacitación. Muchas veces todos estos ingenieros que trabajan en forma, es decir, organizada, común, interoperabilidadmente, todos ellos trabajan, hay que capacitarlos, de haber un project manager, de personas que los dirijan, facility management, aquí está project manager, construction manager, facility manager, hay un montón y ahorita salen más, ¿okay? Cada vez salen más. Capacitar a estas personas no es sencillo, no es nada sencillo. Que las empresas se dirijan hacia esto no es nada sencillo. Los resultados son magníficos. Algunos antes en el pasado, en mi época, decían que hacer las cosas con BIM inicialmente era más costoso, pero a la larga era más económico. Hace poco hablé con varios ingenieros que están full en esta área de investigación y han descubierto que cuesta lo mismo, que cuesta lo mismo hacerlo en la manera antigua que hacerlo en la manera nueva. Lo que pasa es que la manera nueva es más sostenible a la larga, o sea, es mejor a la larga. Pero a nivel de gastos,
ya se cayó eso de que decían que hacerlo con BIM era más económico, ¿no? Sin embargo, se está pensando que ahorita con la IA baje los costos, porque los grandes precios que hay con los gastos del BIM es por los software, por estas herramientas. Que fíjense que el Revit que usamos nosotros es el educacional. Usamos el Revit educacional porque la universidad nos paga esa licencia, ustedes como alumnos y yo como profesora, pero tiene unas limitantes, ¿no? Pero cuando tú te gradúas y ya pierdes el código y te quitan tu correo, ya fuiste. Ya no tienes el Revit gratis. Tienes que buscar uno por ahí que te hackeen, pero tampoco es válido porque ese no lo aceptan en empresas. Y si vas a hacer una licitación, lo primero que te van a pedir son las licencias. Ah, entonces, no vale para ti. Entonces, para una empresa grande es un gasto grande lo que es la parte de las herramientas. Una noticia que me impactó, ¿no? Porque siempre decían que el BIM es más económico que la manera antigua, ¿no? Pero dicen que es el mismo costo, pero que la larga es mejor. ¿Y por qué la larga es mejor? Aquí tenemos las dimensiones de BIM, ¿ok? Nosotros antes yo me quedaba en el modelo 2D y Revit llega aquí. Revit es el que hace, es el modelador, como dijo su compañero. Él llega a la dimensión 3 del BIM, ¿ok? Revit es la dimensión 3D. Lo que pasa es que, ¿por qué la gente dice que Revit es BIM? O sea, que confunden, ¿no? La gente habla de BIM y piensa que es Revit. No es, ¿ok? Pero sí es fundamental hacer el modelado, porque si no haces el modelado, no puedes hacer las otras partes de BIM. Yo diría que Revit es una de las herramientas para el inicio del BIM. Porque con Revit no es el único herramienta, no es el único software que modela. Tenemos también a Archicad, hay uno que es Sipe, que también lo hacen en España. Hay otras software que se manejan en, se me olvidó el nombre, SketchUp. SketchUp es otro software que usan los arquitectos, que es para modelar también. Eh, pero obviamente el más famoso es como el Windows, no, el más famoso es el Revit. Tiene más información por Autodesk. Sin embargo, creo que con el tiempo y con la IA posiblemente vayan a surgir más software que van a hacer que el BIM sea mucho más económico que la madera antigua. Por eso es que ha costado tanto implementar el BIM. Ha costado muchísimo implementar el BIM a nivel de la ingeniería civil, porque los costos de software y los costos de, em, vamos a decir, es capacitar. Aquí en la UPC han estado capacitando a los profesores para trabajar con el BIM y es impresionante, ¿no? Y yo digo, yo también he estado aquí dando, aprendiendo, vieron que yo he estado haciendo la casita y me van a conseguir errores en mi casita y me disculpan si consiguieron errores en mi casita, eh, porque la capacitación no ha sido un proceso fácil, aparte de que este mundo es muy grande, ¿ok? Y miren, ¿por qué en Reddit es el inicio? Es el inicio. Porque hay un montón de software. Miren, este es el Reddit. ¿Y qué es la interoperabilidad? Lo más importante es la interoperabilidad. La cosa es que si yo hago el modelo en 3D, este modelo en 3D yo lo exporto a través del IFC, que son este lenguaje, vamos a decir, son los archivos que tú puedes descargar que permite esa interoperabilidad. Y yo voy este modelo 3D y lo mando a un software de planificación que me calcula los tiempos de obra. Claro, pero ese software de planificación, pues hay un montón. A ver, ¿qué software? ¿Han escuchado algo de software de planificación? ¿Alguien ha trabajado con alguno? Si alguien ha Primavera, trabajado con un software, sí, ¿cuál primavera. trabajas tú? Perdón. Puedes planificar en primavera o también puedes pasarlo en Primavera. Navisworks también puedes. Exacto, Navidworld, exacto. Entonces, estos software son de planificación y ustedes le han hablado de eso, pero yo debo partir del modelo. Si no tengo el modelo, ¿cómo voy a planificar? Entonces, todos ellos se comunican. Pero también este modelo y la planificación yo puedo hacer con estas dos informaciones que tengo
puedo pasar a un software de presupuesto que me calcula presupuesto de mano de obra más el presupuesto. Por eso es que primero es planificación y después está el software de presupuesto. ¿Qué software de presupuesto conocen? Normalmente se usaba el S10, pero ahora todo es Excel, profesora. Sí, y hay otros, a nivel de acá se usaba el S10, pero hay otros. He escuchado de algunos que hablan de Solibri, pero miren, todos estos software que ustedes ven acá son un mundo. Y estamos hablando acá de planificación, presupuesto, pero miren, profesora, aparece sostenibilidad. El BIM 6D es la parte de sostenibilidad. Actualmente hay un montón de certificaciones Green y certificaciones LEED. Yo hice un curso de certificación LEED hace unos años y hablan de que para hacer un edificio 6D hay que partir. O sea, es decir, cuando yo voy a hacer algo 6D no quiere decir que es el sexto paso. ¿Ok? El BIM 6D no quiere decir que ahora voy a hacer 6D. No. Cuando voy a hacer 6D debo comenzar, pensar que voy a hacerlo. Le dicen 6D porque se pensó como de sexta parte, pero no es que es la sexta. Es lo primero que debo pensar. Antes de yo diseñar un edificio, digo, voy a hacerlo sostenible. Y si lo voy a hacer sostenible, entonces debo pensar ok, ¿dónde lo voy a ubicar? Esta universidad, estoy ahorita en Monterrico. Esta universidad, cuando la crearon acá, colocaron que hubieran vías, que transporte la gente llegara fácil, que los árboles que coloques acá sean árboles nativos, que no tengan que consumir tanta agua. O sea, cuando voy a hacer 6D, tomo en cuenta eso, tomo en cuenta la dirección del viento con respecto a la entrada, a las ventanas. O sea, que cuando, antes de crear prácticamente el modelo, debo pensar en el 6D. Recuerdo un edificio en República Dominicana que estábamos analizando precisamente la parte de sostenibilidad y había un edificio uno al lado del otro y estábamos viendo, o sea, precisamente la parte sostenible de los edificios. Diferentes constructoras, edificios, departamentos de 3 habitaciones igual. Y miren, resulta que el alquiler de este departamento, voy a colocarte un ejemplo, costaba $1,000. ¿Ok? Y estaban viendo el por qué estos apartamentos, estos de acá, la gente les gustaba más alquilarlos y estos no. Estos igual, era la misma zona, el mismo lugar, en una zona buena socialmente, y este costaba también $1,000 el alquiler. Pero este la gente le gustaba y este no. Estábamos averiguando por qué. Bueno, resulta que la arquitectura de este edificio permitía que el viento entrara, saliera, todo. República Dominicana es un lugar tropical. Y bueno, estas personas acá gastaban en luz $50 al mes. Y estas personas de esta edificación gastaban $150 al mes. Se triplicaba el gasto. ¿Y por qué se triplicaba el gasto? Ok, porque la parte de ambiental de la edificación, es decir, la corriente, el viento, no era cálido, era muy caluroso. Lo diseñaron de una manera de que el aire no circulaba bien, por lo cual la gente tenía que tener encendido el aire acondicionado todo el día para poder aguantar vivir aquí. Era impresionante cuando investigamos, era que este departamento, estos edificios eran más sostenibles que esto a nivel eléctrico. Y eso es hacer un diseño sostenible. Tomar en cuenta todos esos detalles. Algunos departamentos, si tú haces, aquí en Perú hay departamentos que tienen certificación LEED. Y la certificación LEED significa muchas cosas, ¿ok? Desde que si hay acceso de transporte para las personas, la ventilación, la envolvente del edificio, que la gente se sienta cómoda. Hay electricidad, pues debes colocar sistemas eléctricos que sean eficientes, sistemas que se apaguen, que la gente no tenga la luz encendida todo el día. ¿Saben eso que tú vas bajando las escaleras y se van encendiendo las luces? Bueno, todo eso es sostenibilidad. Entonces, cuando tú andas buscando BIM 6D, tiene que ver la parte sostenible.
Y algo interesante es el 7D. Habla mucho del 7D. 7D es mantenimiento. Pero el BIM 7D es usar mantenimiento con el 3D, ¿ok? O sea, con ese 3D que hiciste, que partiste, que le hiciste presupuesto, que le aplicaste sostenibilidad, pues ahora hazle mantenimiento, ¿no? Y la idea es que a través de ese modelo que tienes tú, puedas identificar, mira, los bombillos del cuarto piso ya les tienes que hacer cambio o ya le sale mantenimiento, que el mismo software te diga. Y creo que aquí es donde nosotros estamos, hay necesidades de crear software de esto, ¿ok? Tengo un colega que dice que él va a crear un software para esto, porque ahí es donde están las plata, dijo ella. Y yo también pienso lo mismo, el dinero está en el 7D. El creador de la Videna, los que hicieron Videna acá, saben que la Videna fue hecha en Perú, la Videna fue hecha con BIM, pero el BIM llegó hasta presupuesto. Este sector todavía acá en Perú está, lo aplican las constructoras antes de, antes de entregar los departamentos, cuando le empiezan a hacer su mantenimiento, yo mismo, pero no hay una cultura del 7D. La idea es que tengas un modelo en 3D, que puedas ver qué zonas, qué tuberías cada cierto tiempo hay que cambiarlas. Eso es el futuro, es mi punto de vista, pero todavía falta crecimiento en el 7D a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, diría yo. Pero en otros países sí lo manejan. Hace poco vi que en España están aplicando eso en los sistemas de gestores del agua, en los gestores del agua. Interesante. Y miren, se puede aplicar en seguridad de salud, Lean Construction y así seguramente ya existirá el 11D o 13D, no sé. Sé que la última vez que supe existía uno que sí para monumentos históricos. Cada vez se inventan unas cosas, chicos. Pero bueno, miren todo lo que involucra, ¿no? Entonces, es decir, tú puedes aprender todo esto. Se asustaron, vieron todo esto y se asustaron. Yo no puedo aprender esto. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que, bueno, hay un área donde especialízate. Yo voy a especializarme en modelado, ¿ok? En modelado. Y todo, yo creo que todo ingeniero debe ser un poquito de modelado. No a lo mejor vas a ser especialista que te quede, a lo mejor no le haces el detalle, pero por lo menos aprendas a abrir y a modificar y ver un modelo, en Revit un plano, ¿ok? Y pasar de niveles y las vistas. Manejar eso tienes que saberlo, ¿no? Pero es importante que sepas y te especialices en un software, dependiendo del camino que Dios te abra, el camino que se te abra como ingeniero civil. Pero es importante que vayas viendo que te gusta la parte de costos, te gusta presupuesto, te gusta la gestión, la planificación. Yo trabajé muchos años en planificación y no me gustó. Es un estrés total. Pero hay gente que disfruta de eso. Hay gente que le gusta la construcción, le gusta la parte constructiva, pues estar con los obreros ahí. Yo esa parte tampoco me gustó. Trabajé muchos años en construcción y me di cuenta que sufría de la gente que le da miedo a las alturas. ¿Cómo es que se llama eso? Se me olvidó. Bueno, eso. Me di cuenta un día que estamos vaciando una obra, haciendo vaciado de una placa, y yo me mandan a montarme como ingeniero. Pues tenía yo como 24, 25 años y me dio una tembladera. Sufro de, no puedo estar en las alturas. Entonces ya dije, ya, definitivamente no, mi fuerte no es la parte de construcción. Y bueno, la parte consultoría de obras, la que es planificación, ahí sí. Pero tuve que aprender también construcción, pues, sin alturas. Construcción sin alturas soy yo. Porque todos son de todo tenemos que aprender, chicos. Como ingenieros, ustedes cuando futuros que se van a graduar, tienen que conocer un poquito de cada área para poder llegar. Y la que me gustó más fue la gestión y la consultoría. De verdad que es muy bonita. Pero para todo tenemos que aprender software, todo. Y ahí es donde tú tienes que escoger qué software voy a escoger, ¿no? ¿Qué software voy a utilizar? Bueno, les muestro aquí algunos videos de personas. Les voy a activar porque no sé por qué en mi computadora no me está,
no me está mostrando, no le está mostrando a los alumnos los, ya espérense un momento aquí. No está mostrando a los alumnos, no se escucha, entonces tengo que activarle los subtítulos. No sé por qué no lo voy a activar los subtítulos. Estos son algunas personas entrevistadas. Tuve la oportunidad de trabajar con ingenieros, colaborar pues con algunos ingenieros que trabajan con BIM, por eso que más o menos ahí conozco el BIM. Y bueno, este señor es Pedro Romero, él es español de España, un asesor estructural muy conocido allá, es uno de los pioneros en el BIM en España. José Alberto Quintana también es uno de los pioneros también de muchacho joven, miren, joven, en Venezuela. ¿Ok? Fíjense, es más caro el mantenimiento y construcción de un activo que su propia construcción. Interesante, ¿no? Es más caro el mantenimiento de un activo que su propia construcción. Por eso es que yo les digo a ustedes que yo pienso que el secreto está aquí, en crear software que hagan esto. Siempre lo digo, pero ¿cuándo lo voy a crear? No sé. Se los digo a los futuros, ¿ok? Eso que ven ustedes, ese video se lo dejo para que lo escuchen en casa. Ahí está el enlace en la imagen que descargan, lo pueden ver en PDF. Son entrevistas que se hicieron a personas cuando la pandemia. Tuve la oportunidad de trabajar con una empresa que es Motivo Ecosistema, donde hacíamos entrevistas a muchas personas para que porque la ingeniería civil, el BIM estaba paralizado. Es más, la pandemia fue la que hizo que el BIM saliera a la ola, gracias a la pandemia. Pero el BIM a nivel de la ingeniería civil ha estado muy atrasado antes de la pandemia. Pero gracias a Dios eso le dio un vuelo. Y bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a muchas personas de distintos países, de España, de Alemania, habla hispana, por cierto, y para que nos hablaran de todas estas dimensiones. Y parte de las entrevistas es ese cortometraje que les coloqué ahí. Finalmente, em, pues cada vez van a salir más software, como les digo, y les muestro a este señor, este joven que está acá, el de Check to Bill. Él creó una plataforma, es un jovencito, y este joven de Check to Bill, él se llama Alejandro Ruiz, es CEO de Check to Bill. Él creó una plataforma, esta es para construcción. Este es del BIM, ya les digo que se me olvidó cuál es ese BIM, a veces se me da. Es la parte de planificación del 4D y también parte del 5D. Eh, mentira, sí. Y este joven, esa plataforma permite construir y hacer supervisiones de obra en línea con drones. Es impresionante lo que hicieron esos chicos. Entonces, ese es el futuro de la ingeniería. Creo que vamos hacia la tecnología, como decía este señor, a adelgazar los gastos que tenemos
en la parte ambiental, disminuir los costos a largo plazo que nos lo da el 7D y construir con menos, fíjense, si usted ha estado alguna vez en una construcción, los mayores gastos son los retrabajos, las tardanzas en lo que es en llegadas de materiales. A veces pierdes 2 días porque no te llegó un material. Yo recuerdo que así pasaba en mi época. Actualmente con una buena planificación se puede evitar y estos software ayudan a todo esto. Bueno, chicos, es todo por hoy. Esto es todo, le estamos dando es una introducción. Por eso es que este curso, por eso es que en este curso les mandamos a hacer, ¿por qué en instalaciones nos mandan a hacer las cosas en Revit? Mira, estoy dando es la introducción, jóvenes. ¿Se dieron cuenta que es el primer caminito? Te estoy lanzando a la ola, ¿ok? Vamos a olvidarnos de 2D, porque ya estamos hablando de un 10D. Y esto es una parte que es Lean Construction. El Lean Construction es el uso de la IA, ¿no? El modelo digital, el gemelo. O sea que es llevarte al 3D. Te estoy llevando al 3D. Te estoy llevando al 3D, pero te faltan un poco de D más. 4D, 5D, 6D, planificación, para que tú puedas ver ese mundo. Y yo sé que a algunos les cuesta, es difícil, profe, este, ¿cómo me van a exigir esto? ¿Me voy a dar golpes aquí con esto? Sí, dése golpes. Yo siempre he aprendido, no sé si yo les he narrado esta historia antes, pero cuando yo estudié, había un profesor que llegó y él llegué, estoy hablando del año 1990 y algo, no le voy a decir tanto el algo, ¿no? Eh, y este profesor llegó con un disquete que usted ni debe saber qué es eso, antes no existían discos duros en las computadoras, era un disquete y un plano. Estaba saliendo el AutoCAD en esa época. Y recuerdo que yo le dije, bueno, les traigo este disquete para que aprendan AutoCAD y este plano, el que lo quiera hacer a mano. En mi época los planos lo hacíamos a mano. Había que usarlo en tinta, si te equivocabas rompías ese plano y ustedes saben, yo soy zurda y como escribo con la mano izquierda, yo ensuciaba mucho los planos y sufría mucho porque me daba rabia, tenía que hacerlo hasta 4 y 5 veces muchas veces, mis planos. Y cuando hice el disque, yo lo agarré y después sufrí un montón para aprender eso. Ustedes ya todos han visto algo de modelado en el cuarto semestre. Lo que quiero es enseñarles a ustedes Revit para Revit Med. ¿Okay? Sé que no hay charlas, no hay taller en este curso. Muchos de ustedes ya lo conocen, me he dado cuenta, pero para aquel que no conoce sobre cómo diseñar en Revit Med, que es para tuberías, no es igual que diseñar en la edificación en Revit normalito, tiene unas técnicas para colocar la pendiente de la tubería, el diámetro de la tubería, cómo hago, profesora, para usar Patco, si la tubería que tiene por defecto Revit es otra, ¿ok? Entonces, nosotros hemos creado a través de las agrupaciones estudiantiles, hemos creado, ya les comento acá, unos talleres que se hicieron y se los voy a compartir, están en YouTube, que lo dio un joven, un estudiante, que era modelador, trabajaba en una empresa como modelador, ya estaba como en el octavo o noveno semestre, y él ya está graduado, ya es bachiller, gracias a Dios. Y bueno, él hizo en una oportunidad, nos dio la colaboración de dictar ese taller. O sea, les voy a pasar a través de el delegado de André, les voy a enviar esos accesos a, está, André. Le voy a enviar esos accesos para que vean ese curso, ese tallercito. Son 2 talleres, ¿ok? Porque yo le pedí a él que por favor, a Percy, se llama él, Percy, que nos hiciera ese taller, porque es una persona que está en el área, lo trabaja
y creo que nos dio un excelente aporte. Entonces, le he compartido, Andrés, por favor, me confirma si te llegó el mensaje. ¿Me confirma si te llegó el mensaje, Andrés? Sí, ok. Entonces se lo envías a los chicos. Son dos talleres que dictó Percy. Conmigo él era un modelador. Yo le pedí ese gran favor. Él pertenecía a una agrupación estudiantil que se llama IDI, que por cierto ahora esa agrupación ya se independizó de UPC. Ellos volaron alto, porque claro, muchos ya se graduaron y quisieron seguir con su agrupación de forma externa y bueno, no le podemos cortar las alas. Entonces, ellos fueron los que dictaron este taller. Está en línea para que lo vean y ahí les van a enseñar cualquier duda que tengas para el diseño de tuberías de tu proyecto. Ya les dije todos los ajustes a ustedes. Varios me han preguntado cómo hago, pero recuerden que tienen que hacerlo en 3D, en Revit. ¿Por qué, profe Revit? Ya les dije por qué, ¿no? Quiero lanzarlos a esta ola. Y ese es el principio, ¿no? Y saben que es esos planitos, ese plano en 3D de Google Met, de Revit Met, de tuberías y de desagüe, pudiésemos pasarlo a otro software. Hay un software actual de instalaciones que es el CIPE. Lo que pasa es que es pago, no hemos conseguido las licencias todavía. Eh, pero también en el año pasado vi que el Revit hizo interconectó dentro del Revit el CFD Autodesk, que es el software de fluidos para el cálculo de presiones, ¿no? Pero todavía tiene defectos, porque la versión Revit 2025 lo quitó. Y verdad, yo intenté utilizar el Revit con CFD y eso me dio un desastre. No funcionaba bien. Eso no funcionó. Entonces, todavía en el área de instalaciones no hay mucho software y ahí es donde podemos tener un camino también. No hay software para cálculo de instalaciones que se esté interconectando con el CEF, con el BIM. Hace falta eso todavía. Porque el que hace SIPE tiene sus defecticos. ¿Ok? No es, tiene sus cositas. Entonces, vemos que necesitan ustedes manejar lo que es el 3D para que puedan manejar todas esas áreas que vienen después de planificación, presupuesto. Es más, el Revit también hace presupuesto. Con el Revit, si colocas tuberías en 3D real, SPAC, comedia de 3/4, todas ellas, él te permite calcular el presupuesto de cuánta longitud de tubería te necesitas. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, chicos, es todo por hoy. No voy a pasar la asistencia. Dios me los bendiga. Entonces, quedamos así. Ahí Percy también les habla de les comparte algunos enlaces para que descarguen las librerías que necesitan para el MET, ¿ok? Cualquier cosa también me preguntan. Hasta luego. Bye, bye. Chao, bye.